contar con la presencia del profesor Lenskak, que, bueno, como todos ya sabrán, es profesor en filosofía y es titular de la Cátedra Permanente por los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa. También, bueno, ex detenido durante la dictadura militar y ex candidato a senador por la lista del peronismo Causa Popular, ¿no es así? Sí, así es. Tenemos muchos títulos para presentarlo, digamos. Muchos. Lo que pasa es que tenemos muchos años encima, ese es el tema. Mucha experiencia. Claro, sí, ¿no? Y entonces la experiencia suma. Hay una cosa que me decía Bergoglio, cuando era Bergoglio, digamos, que nos escribíamos cuando estábamos en la cárcel. Decía que una sociedad no solamente tiene que tener jóvenes, en aquel momento éramos jóvenes, ¿no? Dice, sino que tiene que tener viejos sabios. Y entonces, juntando las dos cosas, las dos puntas, digamos, la juventud y la sabiduría de aquellos que tienen, digamos, experiencia por el lomo, entonces podemos hacer un gran país y una gran sociedad, en la medida que juntemos las dos cosas, porque jóvenes solos no tienen rumbo y están más expuestos a cometer errores, y los viejos solos no tienen la fuerza que tiene la juventud. Hay que juntar las dos cosas y tener un proyecto entonces comunitario mucho más sólido. Interesante esas reflexiones que yo un día las publiqué, o sea, de esas cartas que nos enviábamos mutuamente en momentos que eran muy difíciles y que Bergoglio acompañaba a los que estábamos presos, ¿no? Claro. Y profesor, ¿cómo fue, si nos puede contar respecto de su de esa privación de libertad que sufrió durante la dictadura? Lo que pasa que hay que contextualizarlo en la época, era una época, digamos, donde esta pelea que nosotros vemos entre dos modelos, que hoy en día todavía se da, pero en el marco mediático, en el marco político, en el marco electoral, en aquel momento se daba en otros términos, entre los términos más crueles que hemos conocido los argentinos. O sea, si bien hemos tenido enfrentamientos, quizás los niveles de crueldad mayores se dieron en esa época, y la que sufrió más fue nuestra generación. A mí me tocó en suerte ser sobreviviente, en el sentido de que hoy la puedo contar, y otros que no la pudieron contar, y fueron jóvenes quizá con mucho más talento que yo, digamos, en el sentido que yo los admiraba muchísimo, dirigentes juveniles con una, no solamente fogosidad, sino brillantes en los análisis que hacían. Y evidentemente por parte del modelo de exclusión hubo una política de represión muy dura que hizo que toda esa generación de dirigentes brillantes en este momento no estén, y hacen falta. Digamos, hemos notado lo que significó el retroceso del país con una decisión de haber, digamos, era como, ¿vieron el Día de los Santos Inocentes? En el tema de Herodes, cuando se presumía de que venía un proceso de liberación dentro del pueblo judío, lo que hizo este emperador fue matar a todos los primogénitos, o sea, aquellos que venían con la posibilidad de conducir un proceso liberador fueron, digamos, pasados a degüello. Y en este caso pasó exactamente lo mismo. Bueno, los que quedamos tratamos de levantar las banderas y de seguir con aquella misma mística que se tenía, y sobre todo tratando de ir generando alternativas para que este modelo vaya creciendo, que es un modelo que tiene sus imperfecciones, como todo modelo humano, pero que se va retroalimentando con sucesivas propuestas que van naciendo de aquellos que tuvimos experiencia, y sobre todo de los jóvenes que están viendo cómo poder mejorar esto que está yendo por buen camino. Esta impronta que se fue pasando de generación en generación, esta lucha por los ideales, y que un tiempo esta parte hemos visto, ¿no? Como bien decía usted hace un rato, ¿no? Lo de la tierra prometida y Moisés, que sabemos a dónde estamos yendo, pero muchos dicen no sabemos si nosotros la vamos a poder ver. Eso por un lado, y hay otros que quieren volver atrás, o sea, también esto se dio en la experiencia bíblica.
Moisés mostraba dónde quedaba la tierra prometida y hay muchos que querían volver a las cebollas de Egipto, o sea, a la situación anterior donde estaban más o menos, tenían garantizado algún tipo de beneficio. Y el siempre ir camino hacia la liberación significa un riesgo. Y un riesgo que hay que asumirlo y que hay que asumirlo de manera conjunta. Y siempre hay sectores que quieren volver para atrás, que la esclavitud les gustaba más que la zozobra de no saber si vamos a llegar o no vamos a llegar. Los más jóvenes tienen muchísimo más inquietudes y están mucho más abiertos a vamos a llegar. Algunos por ahí más viejos tienen un poquito cierto de temor y algunos que son jóvenes pero tienen mentalidad de viejo también tienen ese tipo de recelo y muchas veces quieren volver para atrás. Lo que hay que asumir es que cuando hay una comunidad que decide liberarse, hay que seguir el rumbo de las mayorías. Y las mayorías van marcando el camino, en estos 10 años van marcando progresivamente este camino y la dirigencia se tiene que ir ajustando a los requerimientos de estas mayorías que van queriendo la liberación. Y de hecho no son solamente ideales, son intereses. Lo que son no son intereses de minoría, sino intereses de mayoría. Y cuando se juntan estos ideales con los intereses de la mayoría, entonces en este momento se vuelve algo mucho más sólido y va dando muestras de que se va caminando. Supongamos, a mí me llamó poderosamente la atención este logro tan grande que ha tenido, que no fue circunstancial, la diplomacia económica argentina en la renegociación de la deuda, que se hizo en términos similares a los que hizo Néstor Kirchner cuando renegoció la deuda a nivel internacional. En ese sentido me pareció extraordinario, pues cierra una etapa que abre otra con el ingreso en el marco internacional emergente de los países en desarrollo. Realmente son, digamos, noticias muy importantes que dan fe del crecimiento de esta decisión comunitaria del pueblo argentino y del pueblo latinoamericano. En ese sentido me parece que estamos en presencia de algo muy grande, que no podemos entrar en discusiones minúsculas como si las que nos quieren hacer ver aquellos que quieren volver a las cebollas de Egipto, ¿no? Bueno, esto para destacar y para poner en contexto, ¿no? Como bien lo decía el profesor, el arreglo que cuando Néstor asume hace con el Fondo Monetario Internacional y que la semana pasada desde la cartera económica con el ministro Axel Kicillof a la cabeza llegaron a una negociación con el Club de París, este conjunto de países acreedores a los cuales la Argentina estaba adhiriendo. Bueno, dice, nosotros vamos a pagar. Al momento de tener intención y marcar pautas de pago, abre a la Argentina justamente un nuevo mundo credilicio y obviamente esto da mayor perspectiva para mayor financiamiento en tiempos futuros y obviamente siempre lo que es financiamiento internacional va destinado en gran parte a lo que es la obra pública, infraestructura y habla del crecimiento del país. Profe, hablando de militancia y hablando de juventud, ¿no? Se habló también en un tiempo de que la juventud militante o los jóvenes se despertaron, hablando ya de 10, 11 años atrás. ¿Usted cree que por ahí en un momento estuvo como que tranquilo o a la espera o descansando, por así decirlo, la juventud militante? Lo que sucede es que con la juventud hubo un bombardeo político mediático muy serio durante toda la dictadura y en toda la etapa del neoliberalismo. Entonces, la juventud fue víctima de un silencio provocado muy grande y además de un bloqueo por la situación de temor que se vivió durante la época de la dictadura. Eso no es una característica atribuible a la juventud, sino al mundo adulto y el mundo adulto que supo reprimirla. Lo que sucede es que ha cambiado la política en general en estos últimos años y entonces se le ha dado el espacio que le corresponde a la juventud. Y de hecho nosotros lo estamos viendo, este mismo hecho de la negociación con París ha hecho, digamos, gente que recién están haciendo a la política y tienen este tipo de decisiones que favorecen al conjunto y son jóvenes los que la están llevando adelante.
En ese sentido, me parece que es importante destacar que hay un marco donde se le da a la juventud el espacio que se merece. Y nosotros vemos, no solamente en las líneas internas dentro del peronismo, el renacer de esta juventud, sino también en los otros partidos políticos. He visto vez pasada unos jóvenes radicales en 678 en el debate que habían hecho, que realmente muy buen nivel político, el mismo el muchacho del PRO que estuvo ahí, o el último debate que tuvimos con un concejal del Colorado, de la Juventud Radical, de acá de Formosa, que realmente uno alienta que haya este tipo de juventudes cada vez más politizadas. ¿Pero por qué? Porque hay un espacio en general que hoy en día se le da a la juventud y que antes se le negó. Aparte es un espacio, porque una vez me acuerdo bien que leía en un blog, ¿no?, de alguien que hablaba de lo que era la juventud para él, y me llamaba poderosamente la atención cuando él, dentro de su vida de militante, siendo joven, se encontraba con personas, ¿no?, que hoy también usted hablaba y decía, ¿no?, de ese permiso también, o de esa unión que se le da a los personas mayores, o sea, a la gente que necesitamos. Nosotros como jóvenes necesitamos estar acompañados por las personas que ya estuvieron dentro de ese camino, y él decía, ¿no?, que venía uno y le decía que la juventud militante no es lo que era antes. Cuando vos tengas las zapatillas llenas de barro, vení y hablamos de militancia, que le decía a esa persona, ¿no? Y es algo de decir, ¿no? Hoy usted dice que se le da ese espacio, ese lugar, pero que también que es importante tener el acompañamiento de aquellas personas que transitaron ese camino. Claro, y por otro lado, tampoco los viejos no tenemos que pecar de soberbia, en el sentido de que, claro, que la militancia la tuvieron solamente aquellos que ya la tuvieron, no, claro. Digamos, la militancia se va construyendo. Y además, siempre y eso es lo que tiene lindo la vida, ¿no? Cada momento es un momento diferente. Y entonces hay respuestas que hay que ir generándolas, y en la medida de que sea intergeneracional es tanto mejor, digamos, en el diálogo intergeneracional. En la medida de que una generación se apropie de la militancia, me parece que es incorrecto, tanto de los jóvenes como de los viejos. Digamos, cuando entramos en ese tipo de dicotomía o de división, entramos a perder de vista cuál es el rumbo general o el rumbo estratégico que tenemos que tener. ¿Sí? Los tiempos cambian, la forma de hacer militancia también. Sí, totalmente, digamos. En ese sentido, es importante reivindicar militancias que antes los viejos militantes de nuestra época, hablábamos solamente de las zapatillas embarradas, de ir, no casa hay por casa, porque solamente, hay realidades distintas. claro, también, no tenemos que hablar solamente de ir a los barrios, porque supongamos la militancia en la universidad es una militancia diferente. La militancia dentro, supongamos que está haciendo este muchacho en economía, hay que hacer la militancia dentro del sector que maneja la economía. Y entonces, ahí no tenés las zapatillas embarradas, pero tenés que trabajar para aquellos que se embarran las zapatillas. Digamos, y eso hay que tenerlo muy claro. Y hay militancia en todos los frentes. Y entonces, hay desde cada una de las profesiones. Supongo, si nosotros vamos a hablar de psicopedagogos, de psicólogos, de médicos, nosotros tenemos que ir viendo cómo hacemos la militancia en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Si somos gremialistas, como gremialistas. Si somos profesionales, como profesionales. Pero si hay un modelo de país, de comunidad, que nos contiene, entonces cada uno en su lugar debe hacer la militancia de acuerdo a eso. Porque es muy fácil ser, supongamos, contador, y entonces ser contador de las grandes compañías o abogado de las grandes compañías y después tener militancia en los barrios. Yo me recuerdo, Lilita Carrió era gran abogada, gran demócrata, sin embargo era la defensora de una empresa de comunicaciones multinacional. Entonces, digamos, tenemos que ver cada uno dónde está, qué política hace en el lugar donde está. Y esto sí es importante porque también es militancia, es un concepto de la militancia en función de un determinado proyecto. Y no traspolar una militancia, supongamos, gremial al lugar barrial. Son dos cosas diferentes, o universitarias, por citar alguno de los frentes. Cada uno tiene su manera de actuar y su manera de entender
el proyecto y cómo desde ahí se construye el mismo proyecto, desde el barrio, desde el gremio, desde la universidad, desde la profesión. Desde una radio, acá mismo también se puede estar haciendo militancia. Ni hablemos. Desde la radio, evidentemente que los periodistas, todos los periodistas, son militantes de un determinado modelo. Les guste o no les guste, lo quieran asumir o no lo quieran asumir, pero cada uno es militante de un determinado modelo de país, de comunidad, de persona, ¿no? Ahora hablando más teniendo en cuenta el movimiento peronista, pero en la actualidad, ¿qué opinión le genera a usted hoy el movimiento peronista tal como lo observamos hoy en Formosa? No, Ya sea desde el punto de vista organizacional o también desde la gestión que se realiza. Claro, nosotros cuando hablamos de peronismo hablamos de movimiento. Sí. En ese sentido, creo que es una de las grandes revoluciones que se tiene a nivel político. Porque estábamos acostumbrados dentro de la democracia liberal a hablar de partidos políticos. Y los partidos políticos son una herramienta dentro del movimiento. El movimiento hace al conjunto y al conjunto transformador de nuestra sociedad. El peronismo tiene eso, que es un espíritu movimentista. En ese sentido es superador de la visión tradicional de la política partidaria. En ese sentido yo creo que fue lo que le ha dado vida y lo que le da vida. Y además lo que realmente tiene vida dentro del peronismo. Lo que sí, nosotros hemos visto cómo los distintos partidos políticos han ido, tanto del radicalismo como dentro del propio peronismo, se ha metido esta idea neoliberal de frenar la actividad interna. Y entonces se ha convertido más en una, digamos, en una gestión de funcionarios, y en ese sentido puede tener y tiene de hecho problemas bastante serios cuando nosotros vemos de que hay por un lado funcionarios que no han sufrido lo que significó toda la represión que tuvo el peronismo y tienen una herencia que les vino de arriba y entonces no la cuidan tanto como aquellos que la han sufrido. Y entonces ahí vemos y sufrimos dentro del peronismo mismo una diferencia entre aquellos que son funcionarios, digamos, por su propia capacidad, pero que no han tenido experiencia, y aquellos que tienen militancia y que no están en la función pública. Con los jóvenes sucede exactamente lo mismo, y entonces aparecen algunas fisuras que por ahí uno las ve como negativas y yo las veo como positivas, en el sentido de que le dan al funcionario las posibilidades de lo que se llama la crítica y la propuesta superadora. O sea, posibilidades de modificar su propio accionar, de verlo desde otras perspectivas. Y desde ese punto de vista hace de que esto que es el peronismo, que es el movimiento, se vaya nutriendo de nuevas propuestas cada vez más. Esto, dicho así en términos muy sencillos y en términos macro, digamos, ¿no? En términos micros muchas veces se sufre, como supongamos como sufrimos nosotros aquí en Formosa la proscripción, la primera y la segunda, digamos, que son experiencias muy duras dentro mismo del peronismo cuando no ha sido el peronismo o ha sido la principal víctima de las proscripciones. Entonces, eso duele mucho para aquellos que hemos aportado en el peronismo bastante y significa una limitación, a mi modo de ver significa una limitación que hay que superarla, pero tampoco rasgarse las vestiduras, porque no todos, digamos, no todos somos perfectos, ni todos somos ángeles, ni nada por el estilo. Estamos construyendo un movimiento con, digamos, con todos los resabios de lo que nos viene como formación, y tenemos una formación demoliberal, ya lo decía Perón, muy grande dentro de nuestros mismos cuadros, y entonces es importante ir viéndola, sufriéndola, para que se vayan generando nuevas alternativas. Lo que sí me preocupa de que si
digamos, si esto no se ve, y ahora viene una interna muy grande dentro del peronismo, si esto no se dimensiona en su real significado, puede ser de que nos encontremos con peleas domésticas que nos hagan perder de vista cuál es nuestra misión estratégica. Claro. Y entonces sí tengamos un problema muy serio. Yo soy muy optimista con respecto digamos, a la capacidad revolucionaria que tiene el movimiento peronista. Y en ese sentido me parece que vamos a tener grandes y buenas sorpresas después de esta interna. Es lo que vaticinio, ¿no? Y lo que me gustaría. Si no, estamos ante las puertas de repetir una experiencia como la chilena, donde tenemos que tener un Piñeira para darnos cuenta de lo que significa Bachelet. Digamos, hagamos los cambios, pero me parece que si el peronismo no aprende de su propia historia, la propia historia de nuestra generación, de que las divisiones nos han llevado al fracaso y que tenemos que poner toda la carne en el asador para juntarnos, en los momentos que hay que juntarse, en los momentos que hay que pelear y hay que disputar determinadas cosas, hay que hacerlo, y que hacerlo de manera orgánica e interna, pero que después juntemos todos los tacos y sepamos dónde está el norte, sobre todo sabiendo perfectamente que los fondos buitres, las grandes corporaciones, saben perfectamente lo que quieren y utilizan todos los recursos que han expropiado de nuestro pueblo para utilizarlos en contra y en contra del peronismo. Entonces, esa experiencia ya la tuvimos reiteradas veces. Es importante que la recordemos para esta nueva coyuntura que aparece, que es una coyuntura electoral, donde nosotros definimos quiénes van a ser los que van a llevar adelante la posta que deja Cristina, ¿no? Hay una premisa que dice, ¿no?, que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que sí. Y en este caso mucho más. Y sin embargo, con eso, aún así haciendo un repaso de estos 11 años, al menos hablo desde mi perspectiva, ¿no? Sigo sin entender por qué se le pega tanto al gobierno nacional, cuando en estos 10 años se ha conseguido tanto, se ha logrado por eso, tanto. es precisamente por eso. Digamos, cuanto más se ha conseguido, más se le va a pegar. Es lo mismo que decir, ¿por qué los países tan ricos en petróleo son tan castigados? Precisamente porque son tan ricos en petróleo. Y en este caso, una figura presidencial, en este caso de la doctora Fernández. Y en este caso una mujer, digamos, pero una mujer que lleva adelante un proceso de liberación que va conquistando derechos y espacios para las minorías y las mayorías. Totalmente. En la medida de que esto siga siendo así, los embates van a ser cada vez más virulentos, y por otro lado nosotros vamos a ver las actuales ametralladoras son mediáticas, y vamos a ver de que ametrallan de una manera casi desembosada en contra de los principales referentes de este modelo, ¿no? Y eso sí lo vamos a ver, y se han sacado últimamente. Lo que yo estoy viendo es que los referentes comunicacionales frente a estos logros que está teniendo este modelo directamente se sacan, ¿sí? Quedan expuestos en la defensa que los intereses que ellos defienden, ¿sí? Pero el ataque sin mesura, amén del rol presidencial, no deja de ser una mujer la presidente. Y ya atacan no solamente la cuestión. Lo que pasa es que ya lo femenino no atañe tanto, sino en cuanto al modelo, porque el modelo realmente está avanzando. Claro, pero al momento de atacar ya ni siquiera miden eso. No miden nada. El frente deja de ser objetivo y sí, empiezan a atacar desde cualquier lado por cualquier punto. Pero a mí lo que me maravilla es el tema de la libertad de expresión y cómo se deja. Hay mucha gente que dice, pero tendrían que meterlo preso a este señor que denigra tanto la investidura, y encima hay un problema de género. Y uno ve que dejándolo hablar es mucho mejor. ¿Por qué? Y porque queda al desnudo quién es quién y cómo piensa cada cual. Y entonces, y yo les digo a mis propios compañeros, yo veo en la manera de hablar de la Nata cómo hablaban cuando me torturaban a mí.
exactamente la misma ideología y exactamente la misma manera de hablar. Cuando dicen, vos sos una mierda, vos no valés nada cuando no tenés absolutamente nada. Esa manera de hablar, yo la veo ahora por televisión todos los días, y donde no soy yo, sino que es todo el pueblo argentino. Y entonces, uno realmente le llama la atención, pero por otro lado dice, qué bien que sucedan estas cosas, porque lo que antes nos pasaba en la soledad y en una piecita muy chiquita, ahora lo ven todos los millones de argentinos y todos podemos decidir. Claro. Ahora, por otro lado, por un lado, Sí. como usted plantea la desmesura, ¿no?, de ciertos periodistas o de ciertos medios, y por otro lado, también hay mucha gente que opina que el gobierno nacional muchas veces, digamos, se encierra en su pensamiento y no deja lugar a las críticas. ¿Qué opina usted respecto de eso? El lugar para las críticas y las propuestas alternativas es el Congreso de la Nación. Y yo creo que en el Congreso de la Nación se dan, y además en los medios de comunicación. Y decir de que no hay posibilidad de críticas en la actual gestión me parece un poco torpe, porque uno lo ve en todos los medios de comunicación, los ve en las distintas propuestas que hay en el Congreso, y uno dice, bueno, esto está funcionando como tiene que funcionar. Y además el gobierno sabe perfectamente qué opina la oposición porque ve los proyectos que presenta y ve lo que dice en los medios de comunicación, digamos. La formalidad, si lo llama, si no lo llama, me parece que es, digamos, entrar en un aspecto absolutamente secundario. El gobierno tiene en cuenta todos los planteos y tiene la obligación de decidir. Y decide en favor de las mayorías. A veces se equivoca y tiene que volver para atrás, digamos, como es la responsabilidad del Ejecutivo. Pero decir de que no se escucha a la oposición cuando nosotros sabemos y la mayoría de la gente lo ve por los medios de comunicación qué opina la oposición, me parece que es un contrasentido muy serio. Yo no hablo, digamos, desde el punto de vista de no escuchar las críticas, sino que por ahí hacer un mea culpa de cosas que por ahí no están tan bien y que de alguna manera tratan de taparse. Hay, en ese sentido, yo soy uno de los principales y más a nivel provincial de aquellos que señalo cuáles son las limitaciones que tiene la actual gestión de Gildo Infran, digamos, para no ponerla solamente en el ámbito de lo nacional, digamos, y eso tenemos que hacer los peronistas, digamos, como obligación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más interesados en que esto crezca, no que en esto fenezca. Y digamos, y en ese sentido la diferencia que hay con la oposición es muy serio, porque la oposición muchas veces lo que quiere es tirar la bañera con chico y todo. Lo que nosotros queremos es, eh, eh, digamos, evitar un determinado problema, pero para seguir creciendo y para aumentar y ampliar espacios para los que menos tienen, digamos. Esa es nuestra finalidad. Y dentro de esa perspectiva se tiene que entender nuestra crítica. ¿Hay críticas para hacer? Sí, hay críticas para hacer, y hay muchísimas críticas para hacer, y bienvenidas sean las críticas en el sentido de que vengan acompañadas con una propuesta alternativa y superadora. En ese sentido, yo creo que sí las hay. En algunos casos no se escucha, ¿sí? Yo te digo, en el tema de derechos humanos, supongamos, yo mismo se lo he planteado a Gildo Infran, ¿por qué no baja el cuadro de semejante genocida que está condenado por la ley con condena firme y que tiene el mismo nivel que él en la en la galería de gobernadores? Me parece una barbaridad y sin embargo todavía no lo hace. Digamos, no es, con eso no cambia la política en general, pero es un símbolo de lo que significa el tema de derechos humanos aquí en la provincia de Formosa, que sigue siendo todavía algo tabú, y digamos, y es importante que esa política, que es política de Estado a nivel nacional, sea política de Estado a nivel. Eso yo lo digo, pero no con el ánimo de decir, bueno, tengamos que tirar abajo todo, sino decir, esto es todavía una rémora y es algo que hay que modificar, y todavía no se modifica, y parece que no hay intención de modificarla. Entonces, en la medida de que no haya intención de modificarla, constantemente va a ser un reclamo
por parte de aquellos que sí tenemos unos sablazos por el lomo, digamos, en ese sentido, y sabemos lo que eso significa para el conjunto de todo el pueblo argentino y de todo el pueblo formoseño. Hay que reconocer qué es lo que nos pasó aquí en la provincia de Formosa y reconocer quiénes son nuestros mártires, qué pasó con las ligas agrarias, todo ese tipo de cosas que todavía no se habla mucho, hay que comenzar a hablarlo para ponerlo sobre la mesa, para aprender sobre experiencias que no estuvieron bien y de las que estuvieron muy bien, y que sea aporte al patrimonio cultural y a la experiencia comunitaria de todos los formoseños. Eso todavía no se da, son críticas que hay que hacer, hay un montón de otras, digamos, pero digamos la que más me compete a mí, y hay que decirlas, es precisamente esa. Hay cosas que no están bien y hay cosas que hay que proponer soluciones para mejorar este modelo y mejorar este proyecto. Profe, hablando de críticas, ¿no? ¿Qué opinión le merece Amado Vudú? ¿Se cree que por ahí también se puede decir que fue una mala elección de la Presidente, el acompañamiento de él? Yo no me animaría a decir tanto porque no conozco demasiado. Lo que yo conozco es que, lo mismo que dijo la Presidenta, de que fue la persona que tuvo la visión de devolverle al país y a los trabajadores los fondos provisionales, con los cuales se ha hecho esta política. Y desde ese punto de vista ha tenido una participación protagónica en una decisión estratégica que los sectores del privilegio no le van a perdonar nunca, y me parece que toda la operación que están haciendo está en función de eso. También. Digamos, hay mucho de eso y yo lo veo desde esa perspectiva, y me parece que este linchamiento mediático que está teniendo el vicepresidente es en función de la decisión estratégica que él participó, por la cual se han comenzado a abrir muchos caminos a los sectores más indigentes en nuestro país. Desde ese sentido, yo enmarco desde ahí, más allá de los errores que pudo haber cometido, que la verdad que no lo conozco, como no conozco no puedo hablar, digamos, digamos cómo fueron las minucias, pero estoy totalmente en sintonía con lo que él mismo dice, de que sea lo más rápido posible este tema de la indagatoria, a ver si se soluciona de una buena vez y no estén a nivel judicial dándole tantas vueltas a un proceso que es más mediático y político que judicial. Entonces, en ese sentido me parece bien. Ahora, la fecha que han elegido realmente es una fecha con una intencionalidad política muy clara, Totalmente. digamos. En ese sentido, no me cabe la más mínima duda de que esto es una operación política en contra del modelo. No habría que sorprenderse muchas de las acciones judiciales de acá que surjan de acá hasta el 2015, a octubre del 2015. Sí, no, sí, en ese sentido, digamos, de esta corporación y de este adversario que nosotros tenemos enfrente, no podemos esperar que nos tiren margaritas. Nos han tirado 30.000 desaparecidos, han hecho lo que han querido con el país, y una mentira más, una mentira menos, una opereta más, una opereta menos, no le hace absolutamente nada, ni les cambia la manera de pensar. Ellos saben perfectamente lo que quieren y utilizan todos los medios a su disposición para hacer eso, digamos. Y en ese sentido, a mí no me extraña absolutamente nada, digamos, porque tiene un nivel de perversidad y de crueldad en contra del pueblo argentino muy grande. Uh-huh. Ahora, dando vuelta de página, digamos, con un tema muy, pero muy actual, que tiene que ver con la energía nuclear y, bueno, con la instalación del polo científico y tecnológico aquí en Formosa y de, bueno, la planta de procesadora de uranio. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Y también preguntarle qué opina respecto de los representantes del clero formoseño que salieron a hablar y a dar su opinión política. Bueno, son dos cosas. Uno, en el tema de la energía nuclear, todos tenemos una aprensión con respecto a los riesgos que significa la basura radioactiva. Eso que queda, ese residuo, y en ese sentido tenemos muchísimos resabios con respecto a eso. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, y esto me lo decía un compañero, que hay muchos que hablan en contra de la energía nuclear cuando lo que le están haciendo es el caldo gordo a las grandes corporaciones que no quieren
que Argentina siga desarrollándose en una de las tecnologías de punta más importantes que hay en este momento y que nos posiciona bien frente al mundo real, que es el mundo internacional, digamos. Y en ese sentido, Argentina ha desarrollado una tecnología nuclear para la paz muy, pero muy importante. Y estamos en la punta a nivel latinoamericano y también a nivel internacional. Y desde ese punto de vista, el tema de que desarrollemos todo nuestro potencial, que ha demostrado en más de 40 años que no ha tenido problemas en nuestro país, me parece que es importante, sobre todo por la perspectiva de desarrollo que significa para el conjunto, y más cuando nosotros estamos en un problema energético bastante serio. Aquellos que apuntan a que no tengamos nosotros soberanía energética, apuntan a que no tengamos soberanía popular. Entonces, ese es el problema que tenemos que ver. Si lo nuclear va a ser, digamos, permanente o va a ser transitorio, es otro tema que nosotros tenemos que ver. En este momento nos hace falta energía para ir acompañando el desarrollo que estamos teniendo como modelo. Y desde ese punto de vista, poner un palo en la rueda en un desarrollo energético significa poner un palo en la rueda en nuestra capacidad de industrialización que nosotros estamos teniendo. Y eso significa menos gente trabajando, más desocupados y más pobres. De última es eso, lo que estamos diciendo no a la energía nuclear, estamos diciendo sí a la pobreza. Digamos, hay que ir viéndolo en esos términos y en términos estratégicos, para qué lado estamos jugando. Lo que sí tenemos que ver desde aquellos que critican es la misma aprehensión que tenemos todos, que la energía nuclear estamos jugando con el futuro, no de nuestra provincia, no de nuestro país, sino de nuestro planeta. Desde ese punto de vista tenemos que tener la mayor delicadeza en guardar todos los cánones para el tema de la seguridad. Desde ese punto de vista sí, pero siempre hemos sabido que el desarrollo significa un riesgo y significa un riesgo contaminante. El tema es si lo vamos a asumir o no lo vamos a asumir. Nosotros creemos, y el peronismo siempre lo ha pensado así desde Perón en adelante, que fue el que empezó a desarrollar esto, de que hay una apuesta a una capacidad científico-tecnológica nacional y seria. Y desde ese punto de vista acompañarla. También en esto yo estoy conteste con la declaración que hicieron los catedráticos formoseños de la Universidad Nacional de Formosa de darle un voto de confianza a la capacidad científico-tecnológica del país. Y en ese sentido la suscribo también, y me parece que es importante afianzar el debate interno dentro de nuestra población y también no tenerle miedo, y en esto hasta coincido con el monseñor consejero, no tenerle miedo a una consulta popular, porque yo creo que en la medida de que esto se vaya dilucidando y se vaya que se hablando, se conozca, ¿no? No va a haber ningún tipo de problemas. Además, yo no creo que el peronismo pierda una elección de esta naturaleza, para nada, digamos. Si la oposición quiere una elección con respecto a esto, y bueno, vamos a elecciones, no habría problemas por dos sentidos. Uno, por lo que significa el peronismo en Formosa, y otra, por lo que significa también la propuesta de ir acompañando este desarrollo, que es el desarrollo del campo nacional y popular y latinoamericano. Y hay que hacerlo con distintas fuentes de energía. Y si nosotros ya tenemos esta energía de punta y las tenemos que seguir desarrollando, tratando de ver todos los mecanismos posibles para no cometer errores y asumir los riesgos que significa este crecimiento. Todo crecimiento tecnológico implica riesgos. Ir en avión significa riesgo, se puede caer el avión. Ir en el automóvil también y significa contaminación. Totalmente. O sea, cada elemento tecnológico tiene su beneficio y tiene su costo. Nosotros tenemos que ver y ponerlo en la población
esta decisión, porque es una decisión estratégica, no tenerle miedo, ponerle también la decisión estratégica que es la del pueblo. En ese sentido no coincido con determinadas líneas oficiales de decir, bueno, esto sí es una decisión de la presidenta. No, esto Claro. se puede hablar y la gente no es tonta al momento de elegir. Y entonces hagamos el debate como se debe y además no nos peleemos en los debates como hemos dado muestra de un salvajismo. Claro, un debate con altura, no con chiquitaje, Claro, ¿no? porque además aquellos que critican la energía nuclear tienen argumentos. Y entonces es importante escucharlos. Ahora, dar todos los argumentos, no solamente aquello de decir, bueno, cuáles pueden ser los factores negativos en el caso de que haya una grieta. ¿Está bien? Eso hay que Claro. tenerlo en cuenta, pero hay tener que decir cuáles son los factores negativos en el caso de que este proyecto no tenga suficiente energía para seguir creciendo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque los niveles de pobreza y qué cantidad de gente queda excluida es también parte del problema. Entonces, veamos todo el problema y analicémoslo y tengamos y después debatamos y vayamos a las urnas, no hay problema. Teniendo en cuenta justamente lo que usted decía, ¿no? Sobre los riesgos, hay que aclarar esto, sí, hay que tener en cuenta todos los factores, pero tampoco ser necios en decir o formular que se va a construir o se va a hacer algo para que salga mal. ¿Me entiende? No, sí. Se utiliza esta publicidad justamente en el caso de si fallara algo que todavía ni siquiera se hizo, pero no hay que ser necios en caer en esa propaganda. Nadie realiza una obra para que salga mal. A esto es lo que apunto. No, sí, eso es así, yo creo que es así. Lo que sí, también hay que tener en cuenta de que muchas veces dicen, bueno, pero ¿quiénes van a llevar adelante esta experiencia si ya hicieron todas estas experiencias negativas? Y eso fue lo que me dijeron. Vos vas a confiar en gente que ha tenido esta manera de obrar. Yo le digo, mira, con respecto a esto, no va a ser solamente gente de la provincia, sino de que está toda la nación involucrada en esto, digamos, en ese sentido, y hay parámetros y hay protocolos que hay que cumplir, y hay que cumplir a nivel nacional y hay que cumplirlo a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista y desde la experiencia que tiene la Argentina, me parece que si vamos a ver ese elemento, yo creo que tenemos más elementos a favor que elementos en contra. Ahora, es cierto de que hay determinadas prácticas de determinados compañeros que son lamentables y que hacen de que este tipo de, digamos, de crítica tenga mayor fuerza. Entonces, es difícil contrarrestar esta argumentación y la única manera es decir, no, va a venir gente de afuera. Digamos, nosotros tenemos que tener suficiente solvencia moral interna también como para decir, bueno, los compañeros que van a estar a cargo de esto son compañeros en ese sentido que garantizan de que esto sea así, digamos, y esto todavía nos falta, y bueno, pero habrá que buscarlo y tendremos que tener el apoyo de gente que venga desde afuera para que nos ayude. Y además, la propia gente de la oposición tiene que ser parte de los mecanismos de control. Digamos, y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que acostumbrarnos a convivir con aquellos que no piensan igual que nosotros. Profe, se suele decir, ¿no?, que por ahí en una mesa o en la puesta después del almuerzo, ¿no?, tratemos de evitar hablar de fútbol, de política y de religión. Hablar ahora mismo, ¿no?, de debate, sacando todas las palabras, hablar de debate, de diálogo y de análisis. Y entrando en la parte de religión. ¿Y por qué no decir también de política? ¿Qué opinión le merece hoy el tan nombrado Papa Francisco? Bueno, yo tengo una relación personal porque, digamos, nos conocimos cuando éramos jóvenes los dos, digamos, y yo trabajé con él, y tuve esa suerte que en este momento realmente uno le llama la atención, a mí mismo me llama la atención, digamos, porque llego a ser papa. Claro. Pero trabajamos juntos cuando él estaba de maestro de novicio de los jesuitas y yo trabajaba junto con él haciéndole de secretario, digamos, en lo que era el trabajo más intelectual de él. Es un intelectual de primer nivel y ya se notaba en aquel momento donde tenía una compilación de
yo recuerdo de todas de las revistas y los libros que estaba suscripto, y yo le hacía precisamente el trabajo de leerle la correspondencia, de decirle, bueno, te han escrito de tal lugar. Era maestro de novicios en ese momento y tenía una producción intelectual bastante interesante porque era profesor en el Colegio Máximo de San Miguel, en la Facultad de Teología, en la Facultad de Filosofía. Desde ahí nos conocimos. Después yo ya me vine para acá cuando él me propone entrar a los jesuitas, y yo no acepté entrar a los jesuitas y le dije que no, entonces me vine para Formosa. Y de ahí ya no nos vimos más hasta que yo caigo preso y tuvimos ese intercambio epistolar que por suerte conservo la correspondencia que me enviaba, digamos, en aquel momento. Y es muy interesante verla a la luz de todo lo que ha pasado, tiene otro valor. Y yo entiendo de que ha sido una elección providencial para la Iglesia el tema de poner un Papa argentino y de dónde viene. Y las dos primeras grandes manifestaciones públicas y escritas de él fueron: la primera, una exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, donde muestra con absoluta claridad una manera de pensar en la que coincidimos totalmente, y coincide la manera de pensar de lo que es el peronismo ortodoxo, ¿no? Es decir, y el peronismo ortodoxo y los propios planteos actuales de la Presidenta de la Nación, cuando habla de que la economía de exclusión es la que mata. Hay que ir a una economía de inclusión. Lo dice el Papa en su última exhortación. Ahora saca otra con respecto al tema de el derecho penal, y donde les dice a todos los pueblos, y también al pueblo argentino, y que nosotros justo estamos discutiendo el tema del Código Penal, de que no es la mayor severidad en lo punitivo, en el castigo, la garantía de que se solucionen los problemas. Exacto. Entonces, estamos viendo nosotros que aquello que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo acá, hoy en día se lo dice desde un púlpito internacional con un Papa argentino. Realmente a mí me causa una gran alegría de que tengamos ese tipo de afinidad entre un modelo de país y un modelo de pensamiento que ya es viejísimo, del cual el peronismo abreva, ¿no? Que es justamente la religión católica, el cristianismo, digamos. Y desde ese punto de vista me parece que se están empezando a dar grandes confluencias que son demasiado importantes para este modelo que se está cristalizando en nuestro país y en Latinoamérica. Un modelo que tiene que estar en base a la solidaridad, en base a la equidad. A la equidad, ¿no? Y a la inclusión. Y a la inclusión, que es la palabrita, es una palabrita nueva, pero palabrita nueva dentro de la Argentina, ya tiene más de una década, y sin embargo ahora aparece como la palabrita en la exhortación apostólica del Papa Francisco. Y un párrafo exacto que tiene una cápita que se llama "No a la economía de la exclusión". Se llama de esa manera, no a la, porque dice la economía mata. La economía mata, y habla de la inclusión. Digamos, como términos nuevos que hace poco la presidenta dijo: esto es una categoría nueva, no es más la categoría del viejo marxismo que hablaba de la explotación y de la opresión. Se habla de la inclusión como nueva categoría para entender la problemática actual, ¿no? De que las personas no somos descartables. Bueno, profe, dio cátedra en esta mañana. Lo que sí, lo invitamos nuevamente a que esté con nosotros en el piso. Ha quedado mucha tela por cortar. Sí, nos quedaron varios temas. Varias preguntas. Pero no lo queremos tener toda la mañana. Quizá la gente si no, ya demasiado, ya se va a cansar. Varias preguntas que ya la gente estaba haciendo con nosotros, así que desde ya muchísimas gracias, y lo invitamos a que vuelva a estar con nosotros próximamente acá en el piso. ¿Sí? Lo que ha pasado recién es la muestra. La gente no vio, pero se le acaba de caer volcar todo el mato sobre la computadora. Eso es
bien de Argentino. un profesional de la comunicación No tendría argentina. No. Pero habla de lo ¿Quién no argentino. tiene un poco de hierba en su En el computadora? Totalmente, todos. Bueno, profe, muchísimas Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profe, por ahí una última pregunta como para Sí. saltar de todo lo que estábamos hablando. Sí. ¿Qué pasa este año con el Mundial? ¿Salimos campeones o no? Yo quiero salir campeón, pero vamos a ver. Me parece hemos tenido, que no le tiene lo que mucha pasa es fe que a uno- Sabela. No, yo le tengo mucha fe a la... Lo que me gusta es la adrenalina de la competencia, Ujú. la También. competencia mundial, y además va a ser uno de los años donde voy a poder ver el mundial bien grande, digamos, en una pantalla. Yo recuerdo que el mundial 78 lo pasé en Cana, digamos, Claro. no nos dejaron ni siquiera escucharlo, lo escuchaban por unos altoparlantes o de la radio del celador, que la Claro. ponía un poquito más fuerte para que escucháramos todo, digamos, y así estuvimos en ese mundial. Y bueno, ahora voy a poder aprovechar y poder ver bien el mundial para todos, como nos merecemos los argentinos, ¿no? Para Digamos, todos y sí. para todas. Hay Así quien es. dice salimos campeones. Así es. Quizás no es tanto, porque el nivel de competitividad es una consigna y un cliché que nos han metido. Lo importante es competir, lo importante es jugar, y jugar con los mejores, y no desvivirnos por si salimos o no salimos campeones, porque de hecho el nivel que nosotros estamos jugando es un nivel muy bueno, y saber reconocer si otro juega mejor, de que el otro es mejor en ese momento, y después nos tocará a nosotros, digamos. Eso no hay que rasgarse la vestidura por salir o no salir, Campeón. cortarse las venas, digamos, por no salir campeón, digamos. Es así, y además lo lindo que tiene el deporte es que siempre da revancha. Ujú. Sí. Bueno. Y Así. hablando, si ya River salió campeón este año, ¿qué podemos decir? Escúchame, por favor. Ya. Mirá que Te da más acá son dos resentimiento, hombres sangramos contra por la nosotras, herida. ¿eh? Estamos en el Fea, horno. fea la actitud, Soledad, muy fea. Señoras y señores, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Vamos, vendemos y ya volvemos. La excusa perfecta para conocernos. La excusa perfecta para conocernos. Sonar F.